Amables televidentes de Teleboyacá, bienvenidos una vez más a su programa Convivencia Ciudadana. Hoy queremos compartir con ustedes y como si fuera poco, siempre llevando temas de interés general, donde ustedes en sus casas desde allá nos han planteado inquietudes y donde Colombia viene cambiando, pero nosotros venimos dándoles a ustedes unos tics en derecho, en todas las áreas, para que usted tenga más elementos de juicio y sepa hacia dónde va. Soy Byron Mejía Cardona, director y presentador de la Franja Convivencia Ciudadana. Me place presentar hoy a la doctora Amalia Arcila Gómez, especializada en Derecho Laboral Administrativo. Ella misma les va a contar ahora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Byron. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Muy bien, y también tenemos acá al doctor Julio Antonio Obando Sánchez, especializado en Derecho Civil y en otras áreas que ustedes, incluso ayer cumplimos el primer año en Teleboyacá y fue quien abrió conmigo el primer programa. Me acuerdo como si fuera ayer, como si fuera hoy, cuando Convivencia Ciudadana se inició aquí en Teleboyacá. Y bienvenido al otra vez acá. Muchas gracias, Byron. Contento nuevamente de estar en este maravilloso programa de Convivencia Ciudadana y muchas gracias a la teleaudiencia. Bueno, es muy bien. Incluso con el doctor Obando me han sucedido, ellos han estado conmigo en la radio. Recuerden, en la emisora El Minuto de Dios 1230 AM de 3 a 5 de la tarde todos los sábados. El doctor Obando ha venido varias veces con nosotros, incluso preguntan mucho por él. Abrió conmigo el programa, o sea, la inauguración ayer, hizo un año. En diciembre, no se me olvida, cerró el año con nosotros. Y hoy vuelve aquí a Convivencia Ciudadana. Vamos a hablar de un área que a todos nos interesa. Y son los contratos en materia civil y en materia laboral. Porque hay muchos diferentes tipos de contrato. Pero entonces, aquí tenemos la persona indicada en la parte civil y la persona indicada, el profesional, en la parte laboral. Como primera medida, entonces, ¿qué es un contrato en primera instancia en materia civil? ¿Cómo es un contrato? ¿Qué es un contrato para explicarle bien a todos los televidentes? Bueno, importantísima pregunta. Nosotros todos los días contratamos. Sí. Para que vayamos entendiendo sobre la magnitud de la palabra contrato. El contrato es un acto mediante el cual una persona, ¿sí?, se obliga con otra persona a tres aspectos muy importantes: dar, hacer o no hacer. Ese es un contrato y genera obligaciones. El contrato es fuente de las obligaciones. Bueno, yo quisiera que antes de ahondar más en el área, en la materia, pero en lo civil, explícale por favor, doctor Obando, a la gente, ese contrato en lo civil puede ser en cuanto a qué. Digamos una construcción, digamos en un matrimonio, ¿cómo sería ese? Si es que la palabra contrato es muy amplia. Lo que pasa es que el objetivo general del contrato es general, es el acuerdo de voluntades que genera esa obligación, pero en el objeto específico de cada contrato lo determinan los elementos de la esencia de cada contrato. Por ejemplo, en materia de compraventa, ¿sí?, vender un bien inmueble, el objeto es la compraventa, ¿sí? Y las partes, entonces empezamos por el promitente vendedor y el promitente comprador. ¿Y cuál es la consecuencia de este acuerdo de voluntades? Transferir el dominio de un bien a otra persona, del vendedor al comprador. Y la contraprestación en cabeza del comprador, que hace referencia a pagar el precio del bien inmueble, pero en dinero. Bueno, esta cuestión de las compraventas, ¿hasta dónde son legales? ¿O hasta dónde es el suficiente elemento probatorio en caso tal de definir la situación de una vivienda? Bueno, me estás hablando de dos aspectos muy importantes: la legalidad del acto. Resulta que el acto jurídico, como es el contrato, requiere reunir unos requisitos para su existencia y otros para su validez. No podemos confundir. Para que el contrato exista, tiene que haber un acuerdo de voluntades, y ese acuerdo de voluntades deben de ir en la misma dirección para que ese acuerdo, para que haya consentimiento. Si las partes no están de acuerdo
o en la misma dirección, no hay consentimiento, sino hay disentimiento. Entonces ya de hecho no hay contrato. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, eso en cuanto a requisitos de existencia. El otro requisito de existencia toca con la capacidad de la persona. Los menores impúberes no pueden contratar. Entonces, cuando un menor impúber contrata, el acto es inexistente. O cuando no se cumplen con los requisitos de formalidad del contrato, el acto es inexistente. Ahora vamos a la validez, porque puede que sean los elementos de la existencia del contrato, pero que el contrato nazca a la vida jurídica con un defecto, con un vicio que lo lleve a perecer ese contrato. Muy bien, vamos entonces a ir conjugando. Tenemos en la parte civil, estamos hablando ustedes que están tan interesados en lo que concierne exactamente a las viviendas, a los patrimonios y todo esto, pero tenemos a la doctora Amalia Arcila para que vamos al menos complementando en qué momento se habla también en esos contratos laborales. Hoy que nos hemos dado cuenta que la misma Corte, por demanda de una dama en la ciudad de Bogotá, con estos contratos de prestación de servicios, encontraron que ella tenía computador a cargo, era subordinada, tenía todo eso. Explícales, por favor, en materia de contrato, porque todos los televidentes que nos están viendo, yo diría que mucha gente hoy en día está trabajando por contrato. O sea, un contrato somos todos. Por ejemplo, en el caso mío es carrera administrativa, el contrato mío es indefinido. Pero, por ejemplo, en esta temporada, doctora, se han terminado los contratos y contratan a una gente por 3 o 4 meses hasta que termine este año. ¿Ese tipo de contrato cómo es? Bueno, gracias, Byron. Hay contratos laborales. Cuando tú mencionas el contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, no es un contrato laboral. El contrato laboral tiene unos elementos esenciales son las partes, el empleador y el trabajador, ¿cierto? Se puede hacer de manera verbal o de manera escrita. Puede ser a término indefinido o a término fijo, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de contratos de prestación de servicios, como lo expones con la señora de Bogotá, no tenía en principio un contrato laboral, pero cuando la persona está subordinada a cumplir unos horarios, tiene que manejar el contrato de manera personal y tiene una contraprestación, ya se habla de contrato laboral, porque estos 3 elementos son los que configuran un contrato laboral. Disculpa, incluso la Corte advirtió, porque yo vi la noticia y muy sustentada, ellos dicen que se convirtió en un contrato real. Esa es la palabra que ellos emplearon. Efectivamente, empleamos la palabra contrato real porque prima la realidad sobre las formas. Si bien era un contrato de prestación de servicios y la señora recibía unos honorarios por esa contraprestación, al cumplir un horario, al estar subordinada y prestar personalmente el servicio, se configura el contrato laboral, que es lo que estamos haciendo todos los días, a cantidad de demandas en juzgados laborales para hacer valer un contrato realidad. Bueno, yo tengo para decirle también que, o sea, ¿usted qué le sugiere a los empleadores? Hemos sido siempre muy reiterativos en cuanto a estas personas de cafeterías, estas personas de restaurantes. Venga, láveme la loza, venga, ayúdeme con esto. Y usted pasa y ya lleva 6, 7, 8 meses trabajando en el mismo sitio. La cuestión es que la ARL y toda esta gente, ¿qué le dices a los empleadores? Porque habían unos patrones, gente dueños de establecimiento abierto al público que nos dicen qué rico esos temas, porque muchas veces no es que queramos abusar, sino que desconocemos y la ley no les va a perdonar eso. ¿Cuál es la mejor sugerencia para estos patrones? Cuando hoy vienen a pedir empleo, ellos estudian la hoja de vida, la seleccionan, porque es que yo diría que el trabajador, nosotros empezamos con la cabeza agachada, porque nos están dando la oportunidad, pero no falta quien los asesore en la calle y a veces muy mal, para demandar al patrón. ¿Esas circunstancias cómo entrarían? Sí, a ver, estamos en un país o en un estado donde la informalidad laboral se da a diario y la situación es que se vulneran los derechos de los trabajadores. Y hay que comprender que el derecho laboral es más un derecho social, como lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, cuando un empleado o un trabajador comienza a laborar, como tú lo dices, en un establecimiento de comercio cualquiera que sea o en entidades públicas, no importa si es de derecho público o derecho privado,
que lo dejan meses allí y están pagándole por días o por meses, pero no tiene unas prestaciones sociales legalmente definidas, no tiene una afiliación al Sistema General de la Seguridad Social. Primero que todo, eso lo hacen los empleadores de manera verbal y se configura un contrato a término indefinido donde se dan todos los elementos del mismo. Y el empleador tiene la obligación de pagarle su salario y de afiliar al Sistema General de Seguridad Social, porque es lo más delicado que hay ahora, ¿sí? Entonces, que los empleadores no se confíen, hay que tener afiliados a todos los trabajadores, ni por prestación de servicios, ni a término fijo, puede ser un contrato verbal. Muy bien. Clases de contratos antes de ir, porque es que hay clases de contratos a nivel laboral y en la parte civil. Hay que hablar de esa clase de contratos. En estos momentos podríamos hablar someramente cuántas clases de contratos pueden haber en estos momentos en Colombia. En la parte laboral. En la parte laboral hablamos de contrato de trabajo individual, es a término fijo o a término indefinido. Hablamos de contratos civiles como lo expone el doctor Obando y hablamos de contratos por obra o labor. Obra o labor. En la parte civil, doctor Obando, clases de contratos que uno pueda llevar a cabo. Bueno, el contrato, la clase del contrato puede ser muy variado. Sin embargo, el Código Civil nos trae una clasificación de los contratos que hace referencia primero a las partes. Puede ser bilateral o unilateral o puede ser colectivo, que el contrato colectivo se presenta mucho en el área laboral. La otra clase de contrato es el contrato oneroso o gratuito, es decir, el contrato oneroso mediante el cual una de las partes se obliga a hacer una labor y la contraparte a pagar en dinero. Y el gratuito sería el evento en que se presta el servicio, pero no, o se desarrolla la actividad, pero no se recibe contraprestación. Bueno, una tercera clasificación del contrato hace referencia al contrato principal. El contrato principal es aquel contrato que no requiere ningún requisito para su existencia, es un contrato que por sí solo nace a la vida jurídica, mientras que el contrato accesorio sí depende, ese contrato depende del contrato principal. Por ejemplo, en el caso de materia laboral, al trabajador firma su contrato de trabajo y surge un contrato adicional que puede ser el contrato de seguros, que es un contrato accesorio. Otro tipo de contrato que puede surgir es el contrato conmutativo y el contrato aleatorio. Esta clasificación hace referencia en cuanto a las obligaciones que se comprometen las partes. Es decir, por la labor que ejecuta una persona, la contraparte debe cancelar acorde a esa labor desarrollada, en el caso de que sea conmutativo. En el momento de que sea aleatorio, de acuerdo a lo que se dé en el desarrollo del contrato. Y una última clasificación que hace el Código Civil es con referencia a los contratos reales, a los contratos consensuales y a los contratos solemnes. Estas son básicamente la división que trae nuestro Código Civil. Bueno, excelente. Entonces vamos a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. A todos los televidentes que acaban de llegar a nuestra sintonía, les informo que estamos en Convivencia Ciudadana, un programa que viene compenetrado hace un año. Ayer nada menos lo cumplimos, gracias a Dios y a las directivas y al personal técnico y administrativo de Teleboyacá. Un año ya acá, doctor Obando, gracias a Dios, y esperamos seguir muchos años más. ¿Cómo le parece? Muy interesante y me motiva para seguir viniendo, Byron, claro que sí, otros años más. Claro, las personas se preguntan y todos nos preguntamos más bien hasta dónde Colombia se ha dicho que es el país que tiene muchas leyes. Claro que hay leyes muy bonitas, muy bien escritas, pero yo diría que en lo civil, en lo laboral, yo diría que se ha cumplido más, al menos es más viable que en la salud. Y después hablaremos que la doctora también tiene mucho que contarnos en cuanto a la salud. La ruta de la muerte, esos hospitales y lo que dije hace poco en un programa, la mafia que tienen en estas EPS y todo esto. Pero en lo civil veo yo que en lo laboral y en todas estas partes se cumplen muchas cosas y tenemos mucho donde acudir. En los hospitales no, teniendo leyes, que la ley estatutaria y todo, pero eso quedó como muy bonito. En la parte civil, que es muy amplia, podemos hablar de los elementos de contrato. ¿Qué conforman esos elementos de estos contratos en la parte civil? Háblamele mucho a la gente sobre, porque la gente en nuestro sector es muy dada, acuérdate lo que hablamos en lo de propiedad horizontal, a vender el aire, vamos a notaría, vendiendo un aire que no existe, la venta del aire. Explícales, por favor, ¿cómo serían esos Claro tipos de que contratos? sí. Bueno, voy a tratar de responderle, no sin antes aclararle que la primera parte que hablamos fue de la clasificación que trae el Código Civil, pero de esta pregunta que tú me haces con referencia a las clases de contratos, encontramos un artículo muy interesante en el Código Civil, el artículo 1501, hace referencia a los elementos del contrato. Entonces nos dice el Código Civil que los contratos tienen unos elementos que son de la esencia del contrato. Mira la importancia de estos elementos de la esencia. Nos van a especificar qué tipo de contrato estamos celebrando. Por ejemplo, contrato de arrendamiento, contrato de compraventa, contrato de hipoteca, contrato de usufructo. Doctor Obando, me toca el alma con la gente, es ese tipo de contrato del arrendamiento de una casa. Vamos, hacemos un contrato, que el codeudor, y ahí nos están viendo, porque en todos estos sectores de nosotros se ve mucho ese tipo de contrato. Cuando el dueño sale en ese tipo de contrato y dice que necesita la casa o que la vendió, y coge con las manos arriba, como decimos los antioqueños, al inquilino, ¿ahí qué? ¿Qué hay de cierto que ya no se puede, que ya no entregan esos 3 meses gratuitos? Pero si fue el dueño de la casa el que pidió la casa o la vendió de un momento a otro. ¿Ahí cómo se maneja ese tipo de contrato? Bueno, ahí hagamos claridad sobre lo siguiente. Bueno, la esencia de este contrato de arrendamiento, ¿sí? Tenemos que identificar primero las partes. Una parte que es el arrendador, que puede ser propietario o tenedor, ¿sí? O que tenga la posesión del bien inmueble. Y segundo, tenemos el arrendatario. El arrendador en este evento se desprende del uso y el goce del inmueble y se lo entrega al arrendatario. Y el arrendatario
empieza a disfrutar del uso y el goce, pero el arrendador mantiene la disposición. La disposición hace referencia a la posibilidad de enajenar a cualquier título el bien inmueble, ya sea hipoteca, venta, usufructo, como él quiera, pero tiene un contrato de arrendamiento de vivienda urbana que en este momento se encuentra regulado por la ley 820, en el cual señala que las partes, lo que acuerden las partes, lo dice el Código Civil también, lo que establezcan las partes es ley para las partes, se tiene que respetar el contrato. Los contratos de arrendamiento tienen un término y ese término empieza a correr desde el momento en que el arrendatario recibe el inmueble y se termina en la fecha prevista o preestablecida en el contrato. Si el arrendador pretende la entrega del bien inmueble antes de que se termine el contrato, de acuerdo a lo que establece la ley, va a tener que pagar una multa al arrendatario, perdón. Le tiene que pagar una multa el dueño. El dueño o el arrendador Sí, al arrendatario. porque hace poco me cuenta una familia por acá donde ellos han vivido ahí ya 4 o 5 años y el dueño acaba de salir con que vendió la casa, entonces que por favor le desocupen. Bueno, hay lo siguiente. El arrendador, si desea que le sea restituido el inmueble, en el contrato hay una cláusula donde hace referencia a que se debe notificar por correo certificado al arrendatario para advirtiéndole que no se renueva el contrato. Es la primera observación, no se renueva el contrato. Pero ¿qué pasa? Que es posible que el arrendador, propietario del inmueble, haya vendido el inmueble, ¿sí? En ese caso, deja la posibilidad abierta para que el nuevo propietario, el que adquirió el inmueble, ¿sí?, elabore un nuevo contrato de arrendamiento, siempre respetando el contrato vigente, ¿sí?, o dé por terminado el contrato, lógicamente sometiendo a los términos que establece la ley, es decir, 3 meses antes de terminar el contrato. Hay otra posibilidad, que está en ejecución el contrato, pero resulta que el dueño del inmueble, el propietario, requiere ese inmueble para irse a vivir allá, ¿sí? La otra posibilidad es que el inmueble se encuentra deteriorado y necesariamente hay que hacerle mantenimiento. Esa es una de las causales para que el contrato se dé por terminado. Bueno, entonces, a ver, la doctora Amalia, que nos viene aportando tan valiosos conceptos como el doctor Obando, siempre voy a hacer énfasis que en la parte civil y en la parte laboral, nada más y nada menos que 2 ramas del derecho, amplísimas, y hoy en día por lo que sucede en nuestro país, que es, deme trabajito, mire, no me eche, yo le trabajo así. Le quiero preguntar, ¿hasta dónde estas normas considera usted como profesional se han venido cumpliendo o violando al mismo tiempo en el derecho laboral? De tanta experiencia que usted tiene. Me hago entender, doctora Amalia. Se encuentran bastante inconsistencias y la gente, por no perder el empleo, la gente se queda callada. Estas personas, cuando son despedidas, pueden demandar si se puede comprobar de violación en los derechos, en estos derechos laborales. Byron, claro que sí. Todos los empleadores, cualquier empleador puede ser demandado por sus trabajadores en cualquier momento en que el empleador incumpla sus obligaciones como tal. Sí, vea, hay una televidente que me comentó lo siguiente. Ellos son dueños de una empresa. Le compraron la empresa a un familiar, una pareja. Y resulta que entonces la empresa lleva 25 años en estos momentos. Le cambiaron razón social a la empresa, pero continuaron con los trabajadores que siempre han tenido y no los liquidaron. La pregunta de uno de los trabajadores fue, y entonces, es que a mí no me liquidaron nada. ¿Sigue esa continuidad de esos 25 años? Sí. Byron, efectivamente, la empresa fue vendida y cambió la razón social como usted lo manifiesta, pero la empresa como tal continúa con todas las obligaciones que venían ejecutando el empleador anterior con los actuales trabajadores. En ningún momento se ha cambiado su objeto social y tampoco tenía que liquidar a los trabajadores porque el actual empleador o propietario de la empresa, es decir, uno
vulgarmente decimos, arrastra con todas estas obligaciones laborales que venían trayendo hasta ahora. Muy bien. En la parte laboral, entonces, después de todos estos tipos de contrato, una recomendación para la gente, por ejemplo, cuando llega diciembre, que son muy dados a colocar niñas y jóvenes por temporada. Ese tipo de contrato, ¿cómo se llama? Que no hemos podido saber. Esto es lo que se llama intermediación laboral. Por lo general, las empresas contratan personal de manera temporal para atender todas estas ¿cómo se llama? Necesidades. Todas las necesidades que se masifican en temporadas de fin de año, lo que son vendedores en distintos almacenes o las altas producciones en empresas industriales, ¿sí? Entonces se les hace contratos laborales por la temporada. Por lo general, o lo hacen de manera temporal o lo hacen muchísimas veces a través de una empresa de servicios temporales que se da en el país. Pero también eso tiene unos requisitos que hay que tener en cuenta. Un trabajador, muchas empresas tienen a muchísimos trabajadores de manera temporal y van pasando 6 meses, 1 año, 2 años, y la norma dice que solamente se debe contratar personal temporal para estas fechas y para cubrir, por ejemplo, incapacidades o licencias que se dan muchísimo en las empresas. Cuando un trabajador está más de 6 meses de manera temporal en una empresa, ya están abusando de su fuerza laboral. Doctora, una pregunta, y como hemos hablado con todos dos, agradeciéndoles mucho. Cuando un empleado llega a una empresa y usted sabe que hay una categoría, hay auxiliares administrativos, hay técnicos operativos, esa es otra norma, otro nombre que sacaron. Hay especializaciones y ascienden y descienden. Llega un auxiliar administrativo a una empresa y resulta que sabe igual o más que el técnico. Y lo que le dicen es colaboranos, porque eso se ve mucho. De una vez le digo, eso se ve demasiado. Ve, colaboranos con esto, y pasa 1 año, pasan 6 meses, 1 año, 2 años. Y hay 5 técnicos operativos que ganan más. Y este auxiliar trabaja igual o más que ellos y rinde de la misma manera o quizás más porque los he visto. ¿Esa persona a igual trabajo, igual salario? ¿O esa persona algún día puede acreditar y mostrar y tiene derecho a algo o no? ¿O eso se queda ahí? Mira, por lo general, como dice la norma, a trabajo igual, salario igual. ¿Qué se ve en las empresas? Se ve muchísimo esta situación donde personas profesionales o no profesionales las tienen en cargos de mayor responsabilidad y con salario diferente al que tienen personas en igual rango, ¿cierto? El trabajador efectivamente, pues uno, fijarse muy bien cuál es el objeto de su contrato, porque si es un contrato que se ha hecho por escrito a un término fijo o similar, debe decir el objeto para el cual fue contratado, ¿cierto? Uno, si se está cumpliendo el objeto del contrato. Si no se está cumpliendo, el trabajador puede hacer valer esta cláusula a través de una demanda laboral, porque es que yo no puedo trabajar igual o con mayor esfuerzo y ganando o teniendo un salario en menores cantidades que una persona que esté en igual condiciones de trabajo. Bueno, pero la pregunta para todos nosotros, la comunidad en general, es: casi nadie se va a hacer echar delante del patrón, pues. Yo le colaboro, pero ese colaboro se fueron 2 años y luego salieron de él. Usted, como especialista que doy fe, usted como es buenita para discutir, pelear y argumentar sobre la parte laboral, ahí hay una plática. Por lo general hay una plática, que el trabajador, incluso hay muchos conceptos del Ministerio de Trabajo que dice y relata que a trabajo igual, salario igual, ¿cierto? Entonces, si se logra demostrar, porque todo es con material probatorio que hacemos valer en un eventual proceso, es demostrar con testigos y con documentación, ¿sí? Muchos trabajadores sienten mucho temor de demandar, claro, o facilitar documentos o servir de testigos, porque muchos dicen, no, es que me despiden a mí también, mira, es que si te sirvo de testigo pasa esto y aquello. Le da muchísimo temor porque muchos trabajadores piensan que su empleador les está haciendo un favor teniéndolos ahí trabajando. Pero vamos ahí para continuar con la parte civil. Aquí estamos conjugando, mira, esta pregunta. Pero el empleado tiene una prueba fundamental, el nombramiento del jefe personal. Váyase para tal parte por escrito. Sí, claro.
pruebas que se pueden mortal, hacer o sea, valer. algo que sirve demasiado. Claro. ¿Cierto? Vamos a hacer una cuestión, amables televidentes. Estamos hablando del derecho laboral y el derecho civil. Enseguida vamos a empezar de nuevo a darle candela al doctor Obando para que nos diga en qué consiste. Usted, si un contrato de arrendamiento, porque es que es lo que más se ve, sea a nivel comercial o residencial, hay que ir a la notaría. Ya regresamos, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con Convivencia Ciudadana. Oh, qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Y que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Mejor dicho, cuando estábamos en estos mensajes institucionales, estábamos hablando de tantas cosas que uno aprende cada día más. Lo prometido es deuda. Vamos ahí con el doctor Obando. Doctor, la gente dice, yo le alquilo, pero vamos a la notaría a autenticar. ¿Qué tan cierto es que si entonces no van a la notaría, no es legal ese contrato? Pues yo sé la respuesta, pero yo quiero es que se la des a todos los televidentes. Sí hay que ir a la notaría. Bueno, aquí es importante determinar que cuando se celebran un contrato, las partes deben estar plenamente identificadas. Es que quién, en el caso del contrato, quién es el arrendatario y quién es el arrendador. Bueno, en la mayoría de los casos, pues muchas veces se conocen las partes de antemano y con tiempo de antelación. En la mayoría de los casos normalmente no se conocen, no se conoce quién es. ¿Y qué pasa cuando se firma un contrato? Que es importante identificar las partes, porque tienen que estar plenamente identificadas en el evento de un incumplimiento contractual para saber a quién se debe demandar en caso de que sea necesario acudir a la jurisdicción. La situación actual es que muchas personas se identifican que son, pero a la hora de la verdad no lo son, o sea, con identificación falsa, se podría decir. Entonces, cuando se incumple el contrato y se busca por medio de la vía judicial el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la ejecución del contrato, no es posible hacerlo porque esa persona que supuestamente contrató como arrendatario no es la persona que dijo ser. Entonces, se da cumplimiento al requisito de solemnidad en lo referente a elaborar el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, ¿cierto? Pero no se cumple con el requisito de hacer presentación en notaría, que es importantísimo para que el contrato quede en firme. Bueno, pero entonces la pregunta concreta,
Ha sido específico, pero para determinar en estos momentos, si no van a la notaría, ese contrato que el inquilino tiene la plena certeza que le tienen que cumplir o el propietario tiene la certeza que le tienen que pagar, ¿es legal? La notaría, el notario da fe de lo que le llevaron. No, realmente el contrato es válido. Es válido. El problema se genera en caso de incumplimiento. ¿Cómo se obliga a esa persona al cumplimiento forzado de la obligación? No es posible. Bueno, entonces precisamente vamos a empalmar ahí. Terminación e incumplimiento de un contrato. ¿Cuáles son las causales precisamente? ¿Se inician o se termina más bien o se incumple? ¿Cómo? ¿Por qué se incumple un contrato? La ley 820 es muy clara. Yo estuve leyéndola otra vez y es totalmente clara, tanto para los unos como para los otros. Sí es cierto que un inquilino, y es que aquí le estamos tocando la llaga a todo el mundo, tiene derecho a pagar el arriendo hasta 5 días después, o sea, los 5, es decir, se le cumple el 30. Que hay de cierto que el 1 y el 2 o el 3 de ese mes, como estamos precisamente iniciando mes, no ha incumplido el contrato. O si eso la ley se otorga unos días. Bueno, se da el cumplimiento de lo que estipulan las partes. Normalmente, la costumbre en cuanto hace referencia al pago del canon de arrendamiento es que se debe pagar mes anticipado y dentro de los 5 primeros días de cada mes. Es decir, que antes, para el caso ahorita del mes de agosto, estaríamos pagando del 1 al 5, ¿sí?, el canon de arrendamiento desde el mes de agosto, ¿cierto? Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, ¿cuáles son las causales que más se presentan para la terminación del contrato? Allí viene la primera, el incumplimiento de la obligación de pagar el canon de arrendamiento. Es la que más se presenta. Las otras de las que más se presenta es el uso indebido del inmueble, porque muchas veces es arrendado como vivienda y se está utilizando como negocio. Sí. Y de allí se desprenden una serie de obligaciones para el arrendador, por ejemplo, el arrendatario, que darle cumplimiento específicamente al reglamento de propiedad horizontal para aquellos bienes inmuebles que están dentro de una copropiedad, que es otra causal de incumplimiento, porque se exceden en cuanto al uso del inmueble, por ejemplo, colocar música a altas horas de la noche, las fiestas permanentes, los desórdenes, los problemas, mantener mascotas, el mal uso de los parqueaderos, el mal uso en la fachada colocando ropa extendida, en fin, son una serie de problemas que presenta el arrendatario, pero que se encuentran mejor especificadas en la ley 820, y ahí están determinadas cuáles son las causales de incumplimiento. Bueno, en cuanto a la parte laboral, la doctora Amalia, me gustaría mucho que nos contaras, a ver, preguntas de barrio. Usted va y ve un conductor de una buseta, llamemos de Florencia, de Las Brisas, aquí que estamos cerca, de Castilla, donde nos ven tantas personas, y un saludo muy especial para todos ellos. Y es simplemente, a veces tienen ayudante los conductores. Quiero hacer una pregunta, eso tiene que ver laboral y tiene que ver también en caso tal de una demanda. Estas personas que van al lado del conductor, dice que el ayudante que le recibió a uno el pasaje, eso ahí la empresa evade, se lava las manos. Sí, ¿qué hace un muchacho de estos donde le pase alguna cosa y que está dedicado todo un día? ¿La empresa o el conductor? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Byron, de manera definitiva hay una informalidad en todos los asuntos laborales, sí, a nivel nacional, y los conductores de busetas tampoco pues escapan a esta situación. Ese ayudante que está allí recibiendo el pasaje, haciendo de vueltas y toda la situación, que no está directamente con la empresa afiliadora, de manera formal está obligada tanto la empresa afiliadora como el dueño o propietario de la buseta o el medio de transporte que se esté utilizando, así como el conductor. Estas tres personas de manera solidaria responderían en un eventual
caso de sus prestaciones sociales, Sí. su seguridad social, si se presenta un accidente laboral que a diario ocurren y están contratados de manera informal. Entonces allí se configura un contrato a término indefinido. Mire, es tan espectacular porque un saludo muy especial a Jorge, un hombre que también no se pierde este programa. Él es un hombre de mucha experiencia alistando carros. ¿Sabe cuánto lleva? Más de 12 años alistando carros. Ellos me cuentan que se hacen 3 carritos diarios. Y entonces ese es el sustento de ellos. Pero entonces se enferman, pasa algo, uno de ellos ya se accidentó y la empresa permite, ellos son conocedores de que ese es el ayudante de fulano de tal. Entonces queda claro que también le puede caer algo a esa empresa. Efectivamente. Efectivamente, para que sepan. Efectivamente, que Transportes, la malla Guayabal, que Tax Maya, que es la que funciona en los lados del occidente, todos ellos, empresa, conductor y propietario, responden de manera solidaria por la seguridad social de este trabajador. Ahí van viendo, entonces yo diría que además es una cuestión que no se puede renunciar a ella. Esa es una de las partes para que me les explique, por favor. Hay derechos. No es que usted quiera, no es que el patrón me dijo o yo le dije, es irrenunciable precisamente a la seguridad social, ¿cierto? Uno de los principios del derecho a la seguridad social es la irrenunciabilidad a estos derechos. ¿Qué consiste? Muchas veces se da en el sector informal y se da muchísimo con las empleadas o trabajadores del servicio doméstico. Digo trabajadores porque hoy también hay señores que se encargan del trabajo en las casas y en los servicios domésticos. Ellos le dicen a uno, no me afilia a la seguridad social, que es que yo tengo el CISBEN, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con los riesgos laborales y qué pasa con la pensión? Que son 2 componentes más de la seguridad social. No se puede, se le dice al empleador, es mejor que le diga al empleador, no me consigne usted directamente a mi EPS, cualquiera que sea ella, sino que entonces el empleador dice, como yo no puedo evadir esta situación legal, porque es una obligación que tiene el empleador de afiliarlo a riesgos profesionales, salud y pensiones, entonces lo que hace el empleador en una carta que se firma, se cotiza normal a la seguridad social en pensiones y riesgos laborales. Recuerde que pensiones es el fondo que escoge el trabajador y riesgos laborales lo escoge el empleador. Y los aportes en cuanto a salud, para que la persona no se sienta que va a cambiar de EPS o algo, simplemente ella sigue siendo atendida por el CISBEN, como llaman, y los aportes se hacen al FOSICA. Muy bien. Doctor Obando, hay una de las palabras que nos inquietan y que me llaman por el interno y me dicen que es permuta. Uno escucha esa palabra por ahí en los contratos. ¿Eso es qué? Para hablarle en español más bien a la gente, ¿eso es qué? Bueno, muy interesante la pregunta y toca mucho con lo que hablamos ahorita de los elementos de la esencia del contrato, ¿cierto? Sí. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una casa, ¿sí? Y usted me dice, se la compro, yo le digo, bueno, se la vendo. Entonces nosotros tenemos que pactar un precio por esa casa, ¿cierto? Pero resulta que usted me dice, vea, Julio Obando, ¿por qué no hagamos una cosa? Yo más bien tengo un apartamento, ¿sí? Y lo cambiamos por la casa, ¿sí o no? Bueno, en el primer caso, cuando yo le entrego la casa y usted me da el dinero, es compraventa, ¿ya? Pero si yo te doy la casa y tú me das el apartamento, es una permuta. Es decir, son el cambio de cosas. Es el cambio. Del mismo género. Sí. Es correcto. Bueno, entonces, la contratación en el derecho civil se ve en qué tipo de situaciones. En compra de locales, de residencias, un carro, responsabilidad civil, ¿cierto? Un vehículo, no solamente los bienes inmuebles, sino que en qué más se ve toda la parte civil que es tan amplia. Este tipo de contratos. Todo lo que uno vaya a conseguir, lo que vaya a hacer, es un contrato. ¿Y hasta dónde es válido el contrato verbal? Bueno, estás tocando otro tema muy importante que son una clasificación que trae el Código Civil. Recuerda que yo le hablaba de los contratos reales, los solemnes y los consensuales. Explíquenos por favor esos tres. Por ejemplo, yo salgo y paro un taxi, ¿sí? Me subo, le digo por favor me lleva a la Alpujarra. Sí. Ese es un contrato consensual.
Explíquelos, por favor. Y entonces me bajan del taxi, ¿qué? No, yo no voy a ir por allá. No, o sea, no, es un contrato. Yo no voy por Sí. allá, entonces tomo otro taxi. Que eso pasa ¿Cierto? mucho, pero entonces no me puede cobrar porque es que dice que un banderazo y todo. Mire que es No. que dice, es un contrato. No, ya hay ya que es la mirar pelea a ver con el si hubo conductor. prestación del servicio, no, ¿cierto? O vas a la tienda, pides un tinto, te sirven el tinto, ¿cuánto leo? 800 pesos, 2.000 pesos, es un contrato consensual, ¿ya? Un contrato real hace referencia cuando se venden con compra-venta bienes raíces, ¿ya? O sea, propiedad, porque es un bien inmueble, un bien real, ¿ya? Y el consensual es el que se hace a través de instrumento público. Hay consentimiento, perdón, el solemne, hay consentimiento, pero se hace a través de instrumento público, que es un documento solemne como la escritura pública. Y se da el caso de algunos bienes, como son los bienes inmuebles, que están sometidos a registro, y para poder transferir el dominio hay que darle cumplimiento. No solo la promesa de compra-venta, sino hay que elaborar el documento solemne, que es la escritura pública. Ese documento es el que va a la oficina de registro y allá el comprador, el adquiriente, se vuelve propietario. Y precisamente el matrimonio es un contrato, ¿no? Sí, claro, eso es un contrato. Que ahí es donde, respetándole a cada quien su religión, su ritual y sus cuestiones, pero por eso entró el derecho civil y dijo, nosotros nos metemos con eso, pero en la parte civil sí, porque si adquieren bienes no se forma un patrimonio. ¿Cómo sería eso? Es un contrato, ¿cierto? Sí, nuestro Pero, Código perdón, Civil pero hay también muchos contratos acabados hoy en día, ¿no? Sí, claro, consagra en el libro de familia el matrimonio, y el matrimonio lo establece como un contrato. Sí. Mejor dicho, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana, porque Teleboyacá es más. Oh, qué lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago bien. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Quique, acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, a mí me gustaría en este set que, gracias a Dios, gracias a la gente por ese apoyo en Facebook, nos ubicas como Convivencia Ciudadana Teleboyacá en YouTube, en toda parte. Y vuelvo y les digo, incluso en estos días recibí unas llamadas de Argentina, la gente nos ve porque es muy fácil. Convivencia Ciudadana Teleboyacá, y ahí están todos los programas, ahí están ustedes, incluso la doctora Amalia, ahí tenemos también ese recuerdo, también ya ha estado acá. Doctor Obando, ¿quién es usted? Cuéntele a la gente. Un hombre especializado, un hombre entregado al derecho,
pero también queremos conocer una parte, la parte humana, la parte no tanto solamente lo profesional. Usted vive en la ciudad de Medellín. ¿Desde cuándo ejerce el derecho? Bueno, muchas gracias, Byron. No, realmente no soy de Medellín, sí llegué aquí al departamento de Antioquia en el año 92-93. Desde el 95 ya me radiqué de lleno en la ciudad de Medellín. Estoy dedicado lógicamente al estudio del derecho, la práctica, todo lo que hace referencia en materia civil a la conciliación. ¿Qué más le puedo decir yo? Pues No, ¿qué haces, por ejemplo, un fin de semana, un domingo? bueno, las actividades de fin de semana son en este momento, son muy rutinarias. En este momento pues estoy comprometido no solamente con mis actividades laborales, sino más que todo con las áreas académicas. Entonces me exigen en este momento estar dedicado a lo que es el día viernes y el día sábado preparando estudio. ¿Padre de familia? Sí, afortunadamente sí. Ah, Tres bueno. hijas. Y lo conozco, es un hombre entregado al derecho. Cuando uno le hace una invitación para venir acá o a la radio, el hombre está presto ahí mismo para acompañarnos. La doctora Amalia también me dice en el interno que quieren conocer quién es ella, porque tiene, aparte de su rostro bien bonito, muy seria, pero muy formal, madre de cuántas hijas, cuántos hijos. ¿Cómo se compone su familia, doctora Amalia? Bueno, gracias, Byron. Pues sí, abogada desde hace alrededor de 10 años que trabajo mucho con el área laboral y también especializada en responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho, y trabajo actualmente con muchísimos temas que tengan que ver con derechos humanos. Y sí, pues mi familia hoy por hoy, pues aparte de la familia normal, tengo una hija con quien comparto los fines de semana. Que incluso es médica. Sí, Byron, mi hija ya es médica hace un rato, una niña que se graduó muy joven y trabaja muy juiciosa. Bueno, hablando de derechos humanos, para que le demos la vuelta con YouTube, con todo aquí en Colombia, en Medellín, en Antioquia, lo vamos a decir en la emisora El Minuto de Dios. ¿Qué es lo que se nos viene? Que incluso para que invites a la gente, lo que viene que es gratuito y para que todos asistan a este seminario. Es un seminario internacional. Ay, gracias, Byron, por el tiempo para esto. Se invita a todos los televidentes a Cumbre Internacional de Pensamiento Jurídico. La estamos realizando Indemnizaciones Paz Abogados, que es una firma que se dedica a la defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años, y es con ocasión de ello que estamos en alianza con la Universidad de Medellín invitando a Cumbre Internacional de Pensamiento Jurídico. Tenemos ponencias de personas de Venezuela, México, Ecuador, Brasil y otros, y varios ponentes nacionales también. Se realizará el día 16 de agosto de este año, es decir, jueves, en 15 días prácticamente estamos en el evento. Se pueden inscribir al correo electrónico cumbrepaz25@gmail.com. Excelente, entonces en 15 días, sí, el 16 más bien, Dios mediante, y vienen personalidades. ¿Y va a ser dónde concretamente? Se realizará en la Casa Club del Egresado Universidad de Medellín. El horario del evento será de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se dará apertura para inscripciones porque vamos a certificar la asistencia. Desde las 7 de la mañana estaremos tomando asistencia. Y bueno, contamos con un buen público para ese día. Y los felicito públicamente a nosotros que nos ven tantas personas, porque lo de los derechos humanos, uno le dice a la gente, mire, ponga atención, dése cuenta qué derechos tiene. Hace poco estuvimos en uno de los hospitales de aquí de la capital antioqueña y fui con una comisión de derechos humanos y con 2 locutores y logramos, porque es que el no conocer la ley a la gente le llegan y ¡frum! Entonces la gente va firmando donde no debe firmar, la gente agacha la cabeza. No se trata de pelear, sino de hacer valer nuestros derechos. Y Colombia está creciendo en eso. Qué bueno que ustedes lo están promoviendo. Entonces, de 7 de la mañana empiezan las inscripciones. Empiezan las inscripciones, sí, Byron. A las 7 de la mañana estaremos dando allí como apertura, abrimos puertas para que la gente con el tiempo suficiente se pueda inscribir y evitemos pues el agotamiento de las filas, porque lo estamos publicitando en todas las universidades de Medellín, estamos también publicitando en Pasto, Bogotá, y bueno, son ponentes de talla como el general Luis Mendieta,
tenemos a la doctora Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, que está exiliada en Medellín y bajo medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos también invitado al doctor Juan Manuel Estrada Juárez de México, quien está hoy nominado al Premio Nobel de Paz 2018. Excelente. Sí. Y entonces, y algo que le interesa, que están preguntando mucho, gratis a los colombianos, gratis. Totalmente gratis y se certifica la asistencia. Los invitados más especiales serán las víctimas del conflicto armado, porque está enfocado, los derechos humanos, está enfocado en la defensa de las víctimas. Y estamos precisamente pasando por una ola de la pérdida de muchos líderes comunitarios, donde han habido muchos asesinatos, donde la prensa, yo diría que también un saludo muy especial a mucho periodista, mucho comunicador que ha sido serio y ha sido muy responsable, que se han sentido amenazados y todo. Esos derechos humanos. Doctora, antes de terminar y despedirnos, una pregunta, me salgo dentro del contexto, pero es un derecho que tenemos los colombianos. Pasó algo hace poco. Si una persona, usted como abogado, doctor Julio, van a un despacho, les emiten un fallo y ustedes no están de acuerdo, ustedes hacen el recurso de apelación. Sí. ¿Eso no tiene tiempo determinado para que le respondan al abogado o es cuando ellos quieran que pase 6 meses, 1 año? ¿Eso tiene un tiempo determinado? A ver, Byron, lo que pasa es que, por ejemplo, el Código General del Proceso nos dice claramente que un proceso no puede estar más de 1 año en un juzgado, pero es demasiada la congestión judicial que tenemos y los juzgados, todas las agencias están llenas de ¿Y si no es un juzgado, sino una alcaldía, donde pasa de una instancia a otra? También se tiene que mirar, ya eso es a nivel de asuntos y reclamaciones administrativas, que ellos tienen también unos tiempos determinados o términos, pues sí, tiempos determinados para dar respuestas. Por ejemplo, un derecho de petición. Ah, sí. La misma Constitución dice son 15 días hábiles para las instituciones públicas estar contestando un derecho de petición. Bueno, yo lo digo es porque qué bueno que en ese seminario, y como están por los altos niveles, y como va a ir gente de toda parte, es bueno que ustedes les hagan ver a la comunidad en general cuáles son los derechos, no solamente cómo van a estar las víctimas y todo, decirle a la gente dónde se puede acercar, dónde pueden estar, a qué derechos tiene usted en nuestro país, porque yo sigo diciendo que incluso Colombia todavía es muy rico en esa parte, está despertando, porque hay países donde uno no puede ni hablar. Claro, Colombia de todas maneras se está haciendo sentir hoy por hoy. Y en tema de derechos humanos, ya que Byron nos da la oportunidad de hablar, es un país que está despertando, estamos muy al tanto de la situación, por ejemplo, con lo que tú hablabas ahorita con tanto asesinato de líderes en derechos humanos, ya se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto, entonces estamos como trabajando muy a la par. Bueno, doctora, agradecerle mucho a usted haber estado con nosotros y que cada que la invitamos usted pueda venir si Dios nos permite y esté con nosotros y en este evento tan grande que ustedes van a tener. No, muchísimas gracias, Byron, a ti y a los televidentes por permitirnos compartir con ellos. El 16 de agosto, 7 de la mañana a 5 de la tarde. Efectivamente. ¿En qué lugar? Casa Club del Egresado, Universidad de Medellín, al pie de la estación del Metroplus de la Universidad de Medellín. Empezando que ella va a ser una de las que va a estar pendiente al tanto de este seminario y todo eso, entonces ya vamos por las altas esferas. Recuerde que es una cumbre internacional y estaremos allí en calidad de coordinadora del evento. Y el doctor Obando también agradecerle mucho por haber estado con nosotros, porque siempre cariñosamente, incluso aquí preguntan por usted. Muchas gracias, doctor Obando, por siempre acompañarme en Teleboyacá. A usted, Byron, por la amable invitación y a toda la teleaudiencia. Muy queridos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes. Con la cámara de Andrés Felipe Jiménez y Jairo Gutiérrez, nuestro personal técnico y al personal administrativo y a nuestro representante de Teleboyacá, mil y mil gracias. Los invito para la próxima ocasión en Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona. Hasta luego.
Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.